¿no? Tenemos, imagínense, esta superficie, ¿no? Lo que sería como el piso, el plano XY. Tendremos ahí lo que es XY positivo, X negativo con Y positivo. Ya van dos partes, digamos dos espacios. Y negativa con X positiva y Y negativa con X negativa. Entonces, en la parte superior, ¿sí? En esta parte de aquí, ya manejé 4 lugares, 4 zonas. Más aparte, todas las que se están generando hacia el eje Z negativo. Entonces tendríamos ahí 8 partes. De ahí que nosotros en el espacio tenemos octantes. Mm, Normalmente al eje de las zetas lo acomodamos de esta manera, ¿sí? Tenemos esta distribución X, Y, Z para que Z sea la altura y el X, Y viene siendo el plano que nosotros normalmente manejamos, que en este caso sería como el piso, ¿no? Para que tengamos entonces ahora sí. Cuando trabajábamos en el plano, nos auxiliábamos de dos distancias, ¿sí? Una distancia horizontal y una vertical para ubicar cualquier punto. Aquí que tenemos ahora 3 ejes, pues vamos a tener que utilizar tres, eh, tres, tres puntos, o sea, una coordenada está formada por 3 cantidades, que son las que me definen al punto en el espacio. Estas van a estar dadas, si aquí yo tengo un punto cualquiera, imagínense que ese es el punto P. Y decimos que P tiene coordenadas X, Y, Z. Para ubicar esta coordenada lo hacemos de la misma manera que en el plano, pero con una tercera componente. Es decir, aquí nosotros podremos ver que tengo X unidades, ¿sí? Que me tengo que desplazar en la dirección del eje de las X. Entonces, esto sería algo así. Ay, ¿sí? X unidades en el eje de las X. Después tiene una coordenada Y, ¿sí? Este ya me está diciendo que paralelo al eje de las Y me voy a desplazar Y unidades. Sería por acá. Bueno, me voy a ir al caso más general antes, para poder plantear después así como lo hicimos en el plano. Si tenemos aquí un vector que vaya hacia acá primero, ¿sí? Cuando lo planteamos en el plano, partíamos del vector que iba del origen al de ese punto P, que a ese vector lo habíamos llamado vector de posición. De tal manera que entonces este vector que parte del origen, yo lo puedo descomponer o puedo generar una especie de sombra hacia cada uno de nuestros ejes. De tal manera que me quedaría algo como esto. X unidades en la dirección del eje de las X, Y unidades en la dirección del eje de las Y, y paralelo al eje Z tendría Z unidades, ¿no? Sería la forma en que estaríamos ubicando a ese punto X, Y, Z. Si nosotros lo queremos ver de forma vectorial, entonces nosotros nos habíamos auxiliado de unos vectores unitarios, ¿sí? El que estaba en la dirección del eje de las X lo habíamos llamado el vector Y. Teníamos un vector unitario paralelo al eje de las Y, que habíamos llamado nuestro vector J. Y aquí tenemos que auxiliarnos de un tercer vector unitario, ¿sí? Que en este caso estaría paralelo al otro eje, que es el eje de las zetas, y al cual vamos a llamar K. ¿Sí? Entonces, I, J y K son 3 vectores que son unitarios y que son perpendiculares entre sí. La combinación de ellos me van a permitir ubicar cualquier punto en el espacio, porque eso es lo que nosotros hacemos. Para ubicar un punto en el espacio, utilizamos coordenadas X, Y, Z. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? Entonces, si aquí ya estamos diciendo nosotros que vamos a tener X unidades, ¿sí?
entonces estarán de acuerdo que este vector que va del origen aquí sería el vector xy. ¿Sí? Después tendremos un vector que es paralelo al eje de las y para poder medir estas y unidades que tenemos acá. Y como está paralelo al eje de las y, entonces sería mi vector yj. Finalmente, si lo vemos como vector, esta distancia tiene una magnitud de k unidades, perdón, de z unidades, que son estas que me indica aquí. Y diríamos que es el vector z en k, lo cual nos va a permitir establecer que en este caso el vector de posición pues es la suma de esas tres componentes, una componente xy más yj más z en k. ¿Sí? Como es un vector de posición, se sigue cumpliendo aquello que mencionábamos en el espacio, todo vector de posición que parte del origen, y entonces tiene como característica que las componentes o las coordenadas x, y, z son las componentes escalares de ese vector de posición. ¿Sí? Si yo conozco el vector de posición a la inversa, pues yo podré obtener las coordenadas del punto en el espacio hacia el cual se está dirigiendo. ¿Sí? Aquí ya ahorita por cuestiones de tiempo no voy a triangular, pero si nosotros triangulamos ese diagramita para sacar cuál sería la magnitud del vector, pues llegaremos a una expresión muy similar, ¿sí? Que la magnitud estaría dada por raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. X cuadrado más y cuadrada más z cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Todo bien. Okay. Perfecto. Este sería un caso particular, ¿sí? En donde estamos considerando que el vector está partiendo del origen. El caso más general es considerar cuando no parte del origen. Si no partimos del origen, entonces tenemos aquí nuestros ejes. En algunos libros, sobre todo de física, a veces se encuentran otro acomodo para los ejes. ¿Sí? A veces lo encuentran en vez de X, Y, Z, hagan de cuenta que giran el cubo y le ponen acá que el XY es esta pared de frente que se ve aquí, ¿sí? Y Z es como la profundidad, pero al final ese acomodo al que estoy poniendo yo, la diferencia, pues hagan de cuenta que tienen un cubito de esos de Rubik, y nada más están dando la vuelta, ¿no? Se está girando, no le afecta en nada. Pero en matemáticas normalmente en los libros de vectorial lo van a encontrar que están así. Entonces, si nosotros tenemos aquí un vector cualquiera, imagínense, tenemos aquí nuestro vector. Tengo un vector A cualquiera, donde ya no estoy partiendo del origen. ¿Sí? Entonces, para llegar a la expresión que me describa ese vector, pues lo que tenemos que hacer es descomponerlo, una componente en la dirección de cada uno de nuestros ejes, ¿sí? De tal manera que entonces tendríamos que existe un vector que está en la dirección del eje de las X, ¿sí? Tiene esta cierta componente, va a tener otra componente paralela
al eje de las Y y otra componente paralela al eje de las Z. ¿Sí? Siempre vamos a poder descomponer en esas tres componentes, de manera que este vector que está en la dirección del eje X pues tendría una cierta magnitud que voy a llamar A1 y está en la dirección del eje X, por eso es Y. Después tendremos este otro vector paralelo al eje de las Y con otra magnitud que voy a llamar A2 en J. Y aquí tendremos un tercer vector, ¿sí?, paralelo al eje Z, que sería nuestro vector A3 en K. Aquí normalmente también yo puedo obtener o me van a proporcionar las coordenadas, por ejemplo, de los puntos finales, que sea X2, Y2, Z2. Y aquí tiene un punto inicial P. Podemos decir P tenga coordenadas X1, Y1, Z1. ¿Sí? Y entonces, si nosotros aquí escribimos al vector A, este vector A sería la suma de esas tres componentes. La componente A1i, la componente A2 en J y esta componente A3 en K. ¿Cómo habíamos definido esas componentes A1, A2 y A3? El tamaño de cada uno de ellos en términos de las coordenadas que conozco. Punto final menos punto inicial. Así es. Punto final, siempre punto final menos punto inicial. Como aquí va de P a Q, entonces punto final es X2 menos punto inicial. La diferencia de coordenadas de X. Bueno, aquí la voy a dejar así porque lo puse como A1. La componente A2 sería la diferencia de las coordenadas, en este caso de Y. Y la componente A3 sería Z2 menos Z1. Igual ya habíamos mencionado, es una diferencia, por tanto hay que respetar el signo de la operación y el signo que tengan las coordenadas. Semejante al caso anterior del vector de posición, si nosotros determinamos la magnitud de este vector A, nos quedaría que es la suma de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. Y aprovechando que estamos aquí, el otro concepto que habíamos visto era el de los cosenos directores, ¿no? Los cosenos hacia los ejes positivos. Aquí tendríamos tres cosenos directores: el coseno para el ángulo en X, un coseno para el ángulo en Y y el coseno para el ángulo en Z. ¿Están de acuerdo? Para calcular el coseno del ángulo en X, ¿qué hacían? Era un cociente, ¿no? Era 1 sobre la magnitud del vector. Así es, la componente en X, ¿sí?, para calcular el ángulo en X entre la magnitud del vector. Entonces, para el ángulo en Y, pues era A2 entre su magnitud. Y esta tercera componente para el ángulo en Z, pues tomamos su componente Z entre la magnitud de ese vector, ¿no? Y entonces de esa manera ya tendríamos ahora definido todo lo que habíamos planteado para un vector en el plano. Extendimos esos conceptos a un vector en el espacio. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí?
¿Todo bien? Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillito. Entonces vamos a hacer aquí uno sencillo. Profe, ¿ahorita le puede regresar Sí, tantito a la imagen? Por favor. sí, claro. Esta o la anterior. Todavía no me aparece la, la del vector que no estaba, que no era un vector de posición. Esa. Así. Ujú, ok. Listo, muchas gracias. Sale. Sale. Entonces aquí tenemos un ejercicio sencillo. Nos pide graficar el vector que va de P a Q y determinar su magnitud. Graficar en el plano es fácil. En el espacio también, pero no lo hacemos tan seguido y a veces de pronto nos puede costar más trabajo. Entonces, vamos a hacer este juntos. Entonces tenemos ahí nuestro plano, ¿sí? Ya ven que nosotros normalmente graficamos los ejes positivos. En este caso, el eje X positivo es el que está del origen, no, hacia nosotros, ¿no? El que sale de la pantalla. Y el eje X negativo estaría hacia el fondo, hacia adentro. El eje Y positivo está del origen hacia su derecha y negativo del origen hacia la izquierda, mientras que el eje Z positivo estaría del origen hacia arriba y negativo del origen hacia abajo. Entonces, el punto P nos dice tiene coordenadas 3, 2, 4. Vamos a ubicar a ese punto. Dice 3 unidades en X, como es positivo, pues entonces nosotros aquí diríamos 1, 2, 3 unidades en X, ¿sí? Después, bueno, lo voy a poner con otro color. Una, dos, tres. Después dice que tiene 2 unidades en Y.
como son positivas, entonces a partir de donde yo estoy, ¿sí? Paralelo al eje de las Y, tengo que medir 2 unidades. 1, 2, por ejemplo ahí. Y después dice 4 en Z. Entonces ahora sería paralelo al eje Z. ¿No? Todos estos extras que puse. Dije que eran 2 en Y, entonces 1, 2. Y paralelo a Z, por acá va a estar entonces el punto P. ¿Sí? Ese sería nuestro punto P. Y el punto Q va a estar de este otro lado. Menos 3 unidades en X. ¿Sí? Menos 3 unidades quiere decir que está hacia el lado negativo del eje X. Las X negativas, decíamos hace un momento, van a estar hacia adentro, ¿no? Hacia allá, hacia atrás. Entonces nos va a quedar 3 unidades por acá. Más o menos por ahí, ¿no? 1, 2, 3. Después dice 2 unidades en Y. Paralelo al eje Y a partir de donde estoy, ¿sí? Tengo que moverme 2 unidades. 1, 2. Y después, a partir de donde estoy, paralelo al eje Z, 4 unidades negativas, quiere decir que hacia abajo, de donde estoy hacia abajo. 1, 2, 3. Va a quedar por acá. De manera que ese sería nuestro punto Q. Pero no es difícil ubicar los puntos en el espacio, pero sí hay que tener presente, ¿no? Que hacemos la misma dinámica que lo hacemos en el plano. A partir de donde estamos, nos vamos moviendo paralelos hacia cada uno de los ejes. ¿Ok? Entonces ya ahí ya quedó definido nuestro vector. Como dice que iba de P a Q, pues por eso está así. ¿Sí? Ya nos pedía que graficáramos, ahí está esa primera parte. Después nos piden su magnitud. ¿Qué hacemos para calcular esa magnitud? A1 igual a x2 menos x1. Ok. La componente de ahí entonces x2 menos x1, punto final menos punto inicial. El punto final en x sería menos 3 menos el 3 de P. ¿Sí? La diferencia de las x es la componente de y, más punto final menos punto inicial en y sería 2 menos 2 la diferencia de las y es mi componente en j y z2 menos z1 que sería menos 4 menos 4. La diferencia de z es mi componente en k. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión de este vector pq? Menos 3 sería menos 6i. 2 menos 2 tendríamos 0 en j. Y menos 4 sería menos 8
en K. Puedo omitir la componente de J, puesto que es 0. ¿Sí? La puedo indicar así como 0. En adelante normalmente las omitiremos. Y me pide la magnitud. Entonces, la magnitud de este PQ sería la suma de los cuadrados de las componentes. El 0 ya lo voy a omitir. Eso que me va a quedar 36 más 64. Eso nos va a dar 100, ¿no? Entonces la magnitud del vector PQ que tenemos en ese problema sería 10. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? Ahora sí ya no se está congelando tanto. No, profe, está bien. No, profe, está bien. No, ya no se congela tanto. Excelente. ¿Todo bien entonces aquí? Sí, maestro. Vale. La mitad, David, la mitad. No, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Ujú.
Ando buscando una nenita chiquita, ¿no? No. A ver si se alcanza a ver bien. Yo no alcanzo a ver los puntos, el punto A. ¿Me podría repetir cuáles son las coordenadas? El punto A, 1 menos 3 menos 2. Gracias. ¿Listo? ¿Ya lo copiaron? Profe. Ya, profe. Sale, entonces fíjense. Para este problema que se van a llevar de tarea, nos dice que vamos a trabajar con un triángulo en donde los puntos A, B y C pues, ya son sus vértices, ¿no? Entonces primero hay que graficar ese triangulito así en el espacio y ya lo demás sí es analítico. Nos pide calcular el vector que define a cada uno de los lados. Creo que eso no hay mayor problema. Hay que definir más bien si el triángulo es un triángulo rectángulo, si es isósceles o no es nada de eso. Hay que calcular su perímetro, hay que calcular las medianas y hay que ver cuáles son las coordenadas del punto medio para cada uno de los lados. Igual que en el otro ejercicio que habían hecho por ahí de tarea, todo esto pues es utilizando vectores. Sí, la idea es que utilicen todos los conceptos que tenemos hasta ahorita de vectores para resolverlo. ¿Dudas hasta aquí entonces?
No, profe, ninguna, gracias. ¿Todo bien? ¿Seguros? Si son coordenadas de punto medio, pues sería como un escaleno, ¿o no? Eso es lo que hay que ver. Si les va a quedar escaleno, si les va a quedar rectángulo, isósceles o de qué tipo. Órale, pues, profe. Gracias. ¿Vale? Bueno, entonces si no hay más dudas, se queda este pendiente ahí en la parte de apuntes. Ahí que sale en la parte de apuntes y mañana checamos si hay alguna duda. Sale, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, pues, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Gracias, maestro. Hasta luego. Sale. Hasta luego. Que les vaya bien.